Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 12:47 de la tarde. Alcobendas está a punto de comenzar sus fiestas en honor a la Virgen de la Paz, que comienzan este próximo domingo, y hoy este municipio pues va a tener cierto protagonismo en nuestro programa. En primer lugar, porque dentro de un ratito pues vamos a tener una entrevista con un director de una obra de teatro sobre una obra que justamente habla de la historia de Alcobendas, y también porque, fíjense qué casualidad, nuestro amigo Guillermo Herrero, de Tras las Huellas de la Sierra, ha decidido que hoy quería hablarnos de cómo conseguían agua los vecinos de Alcobendas en tiempos antes de que fuera mucho más fácil abriendo el grifo, ¿no? Que no se crean que esto de los grifos no es una cosa que haya estado siempre. Vamos a saludar, por supuesto, a Guillermo Herrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, François. Ha sido casualidad, como dices, aunque también lo hemos hecho un poco de aposta para, bueno, celebrar estas fiestas que tienen los alcobendenses esta semana y hablar, pues, de que no hace tantos años, parece que es muy lejano, pero nada, hace 50, 60, 70 años, cuando no había llegado todavía el agua potable, pues había que ir andando a las fuentes a por ella. Efectivamente, y a veces no demasiado cerca de donde tenían los domicilios o los vecinos, ¿no? Bueno, de cualquier manera, empecemos a hablar de esta historia del suministro de agua para los vecinos de Alcobendas. Vamos a contar primero que bueno, pues, ¿de dónde venía, digamos, ese suministro de agua? A ver, actualmente, claro, la gente ahora pensará y decimos actualmente desde las obras de construcción del canal de Lozoya para llevar más agua a la capital, a Madrid, fueron determinantes para Alcobendas, para San Sebastián de los Reyes también, porque así se mejoró notablemente el acceso al agua potable, porque ese recorrido del canal de Lozoya pues pasaba por el término municipal de ambos pueblos. Pero respondiendo a tu pregunta, hace no tantos años no era así. Uh-huh. Y la mayoría de pueblos del entorno de la capital, todos los pueblos alrededor de Madrid, no tenían en pleno siglo XX esa canalización tan necesaria para que llegara el agua a las viviendas. Algo que hoy nos parece un poco de locos, pues es que es así. Eso ocurría en prácticamente todos los pueblos de España hasta que llegó el agua potable y esos grifos de los que hablabas. Y además también había que tener en cuenta que incluso sabiendo a qué fuentes tenías que ir, tenías que tener cuidado, porque como te equivocaras y bebieras de una fuente de la que de este agua que decían un agua dura, un agua que no estaba limpia, que no estaba bien tratada, pues vamos a decir así que las enfermedades del sistema digestivo estaban a la orden del día. Y como dato te digo, por ejemplo, François, que en muchos municipios hay una fuente que se llama la Fuente Pedorra. No hace falta decir más el por qué tendría ese sobrenombre dicha fuente. Nos lo podemos imaginar, no entremos en harina sobre este asunto. Bien, estamos diciendo que durante parte del siglo XX, bueno, pues se tenían que utilizar estas fuentes para conseguir agua potable, ¿no? Los vecinos. Sí, los alcobendenses, desde que se tiene noticia, conseguían este agua potable a través de tres fuentes situadas un poquito lejos de lo que en aquel momento era el centro del pueblo. Ahora Alcobendas, como se ha extendido tanto, pues ya se encuentran situadas en el interior. Por ejemplo, la más cercana en aquel momento estaba a 800 metros, es lo que tenías que andar para ir a por agua. Uh-huh. También hay que decir que como era una forma incómoda el irse tan lejos a por agua, hubo quienes en Alcobendas decidieron construir pozos dentro de su propiedad. Uh-huh. Y la primera cita que tenemos de estas fuentes, de estas tres principales fuentes de las que vamos a hablar, lo encontramos en un documento del siglo XVI. Es un documento muy famoso, las relaciones topográficas que mandó escribir el rey Felipe II. Y es que este monarca lo que quiso hacer es un pequeño censo de cómo estaba, de cuál era en detalle el estado de los pueblos y de las villas de su reino. Y por ello mandó a hacer un cuestionario con preguntas de diversos aspectos, por ejemplo, sociológicos, demográficos, geográficos, estratégicos. Preguntaba cuántos pobres había, cuántos molinos existían en la propiedad. Y una de las preguntas decía que de dónde conseguían el agua los vecinos de dicho pueblo, en este caso en Alcobendas. Y los vecinos de Alcobendas se reunieron, sobre todo la gente más mayor, los que se consideraban en aquel tiempo más sabios. Recordemos que estamos hablando del siglo XVI. En 1580 contestaron a la pregunta de dónde conseguían el agua, pues que esta villa no es falta de agua, porque en ella hay dos fuentes muy buenas, y aunque no dice el nombre,
los vecinos desde el archivo de Alcobendas piensan que se refieren a la Fuente de la Reina y a la Fuente de San Pedro o del Pilar Viejo. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de esa primera fuente de la que obtenían el agua los vecinos de Alcobendas, no solamente para el tema de consumo, ¿no?, sino también para lavar la ropa, ¿no?, porque también eso era necesario. Sí, vamos a hablar de la fuente del Pilar Viejo, que como dices, además tuvo un lavadero, aunque no fue así en un inicio. En un inicio, hasta 1887, pues había que estar fuera del lavadero, teniendo en cuenta lo que eso significaba. Porque cuando era un día de primavera con buen tiempo, pues sin problema, pero los días de lluvia, los días de barro, pues era un trabajo para las lavanderas, desde luego muy duro. Y fue en ese año, como digo, en el 1887, cuando el ayuntamiento, de manos de su alcalde, construyó un edificio para ser usado como lavadero y que las mujeres estuvieran cómodas lavando la ropa, lavando los cacharros. También había días que se iba a limpiar los jergones de los colchones, Ujú. se iba al río a lavar. Y este lavadero en concreto tenía una capacidad para 40 lavanderas, para 40 mujeres que pudieran ir a lavar, que pudieran hacer allí sus quehaceres, como decimos, sin problema de que la lluvia o el barro les molestara. Ujú. Y además de la fuente del Pilar Viejo, ¿a qué otras fuentes acudían los vecinos de Alcobendas el siglo pasado? Pues mira, la segunda fuente conocida se llama la Fuente de la Reina. Y esta todavía se puede ver en la actualidad, conserva todavía su compostura, su fisonomía, pero por desgracia ya hace años que no emana agua. Estaba situada esta Fuente de la Reina en lo que se conocía como el Camino Viejo de Madrid, de Alcobendas a Madrid. Ujú. Esta fuente además se hundió por el paso continuo de los carruajes y en 1902 hubo que moverla del lugar y construirla un poco más arriba. Y hay una teoría del por qué se puede llamar así, el por qué se puede llamar de la reina, la fuente de la reina, y es que en 1902 estaba la reina regente, la famosa María Cristina de Habsburgo-Lorena, Ujú. y esta fuente, pues como estaba en ese camino real a Francia, pues puede ser que la Casa Real interviniera o pagara de alguna manera la construcción de esta fuente. Ujú. Bueno, y la tercera fuente de la que nos quieres hablar, ¿cuál sería? Pues la tercera fuente era la fuente de las Charcas, también llamada fuente de la Mina, que hace poco pues, ha sido noticia también en Alcobendas. Esta fuente tampoco existe en la actualidad, estaba también un poquito más alejada. Está en lo que los vecinos de Alcobendas lo conocerán seguro en el Parque de Cataluña, es donde se encontraba esta fuente y fue seguramente esa necesidad de abastecer de agua potable a los viajeros y a los animales que circulaban por allí lo que hizo que se construyera para Ujú. que pudieran beber tanto el ganado como las personas. Y además sí que recuerdan los mayores de Alcobendas que esta zona estaba siempre encharcada. Era una zona que se humedecía mucho, sobre todo cuando llovía y cuando emanaba más agua de la fuente. Así que era un lugar ideal para que allí se reunieran los chavales, los alcobendenses de la época a pescar, intentar cazar renacuajos, a jugar, a mojar al otro, a Ujú. hacer sus travesuras allí en esta llamada fuente de la mina o de las charcas. Ujú. Y en un principio esta fuente no tuvo lavadero, pero se terminó haciendo, se supone que a petición vecinal, en 1928 y es un lavadero que estuvo de pie hasta 1972 y que yo solo he encontrado una fotografía aérea en la que se ve a lo lejos lo que era este lavadero de la fuente de las charcas. Ujú. Bueno, pues tres fuentes, una explicación la que nos ha dado Guillermo Herrero de topónimos.es y de Tras las huellas de la sierra y que nos ayudan un poco a saber cómo era la vida de nuestros antepasados en Alcobendas, que debía ser dura, ¿no? Diariamente tener que ir a la fuente, ¿no?, a buscar agua, pues para eso, para poder beber o para tener que llevar la ropa hasta allí, ¿no?, para hacer ese lavado semanal o cada cierto tiempo. La verdad es que no me Sí. imagino cómo debía ser su vida. Sí, muy, muy complicado. Pero también hay que decir que en las fuentes, que por cierto, estas fuentes han dado nombre, por ejemplo, a los barrios aquí en Alcobendas, hay que decir que también aunque era un sitio, pues como dices, de ir a trabajar, porque al fin y al cabo se iba a lavar o a por agua con los pesados cántaros, pero también era un sitio, en todos los pueblos ocurría lo mismo, que alrededor de la fuente es donde estaba, nunca mejor dicho, la vida del pueblo, porque Ya. hasta allí iban las mujeres, en ocasiones, pues se ponían a cantar, a charlar, a contar las últimas noticias del pueblo. Era un sitio también de reunión social. Ujú. También era un lugar donde iban los chavales
pues a veces las chicas o los chicos a ayudar a sus madres. O también iban, como he dicho antes, a realizar sus pequeñas travesuras. Y también las fuentes, se puede decir también, que era sin duda un lugar de cierto cortejo, porque normalmente eran las muchachas, las chicas, las encargadas de ir a por agua. Y eso lo sabían los chicos. Y hasta allí iban, pues eso, digamos, a cortejar, y más de una pareja y más de dos han salido de aquellos momentos que se vivían alrededor de estas fuentes. Bueno, las discotecas de aquel momento. Bueno, Guillermo, bueno, sé que tú en vuestra empresa tenéis, bueno, pues en manos diversos proyectos en estos momentos. Me gustaría ya que en los últimos minutos de esta conversación nos adelantaras algo, ¿no? Que siempre nos interesa. Pues estamos ahora mismo en un momento de crecimiento en el que estamos trabajando para varios ayuntamientos de aquí de la Sierra Norte. El último ha sido Cercedilla, el que se ha unido a este proyecto de topónimos.es, y estamos actualmente intentando desarrollar una vía turística relacionada con las nuevas tecnologías, con la realidad aumentada, el poder ofrecer una nueva experiencia al usuario que venga a visitar los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, a través, como digo, de nuevas tecnologías de realidad aumentada. Lo que intentamos es básicamente el que sea una experiencia distinta a simplemente una ruta conociendo los lugares, sino que te sea una experiencia totalmente inmersiva, ya que aquel que se anime a conocer la Sierra de Madrid, pues lo puede hacer viendo en primera mano cómo se vivía en aquellos tiempos, y conociendo, como si lo pudieras ver con realidad aumentada, todos esos lugares atractivos turísticos que tienen los pueblos de la Sierra de Madrid. Bueno, Así que pues lo veremos también en Fitur la semana que viene. François, no sé si te veré a ti por allí, seguro que estaréis los de Onda Cero, y nos veremos en Fitur también. Pues sí, desde luego que Fitur es un buen sitio, ¿no? para poder ver este tipo de proyectos que ayudan bueno, pues fomentar el turismo, que la gente se acerque a los pueblos, ¿no? Y que no solamente se queden en la capital. Pues nada, suerte con el proyecto, con esta iniciativa, ya estaremos al tanto, ¿no? Para poder verla y disfrutarla. Guillermo Herrero, responsable de topónimos.es y de Tras las Huellas de la Sierra, gracias por acompañarnos y por habernos contado estas cuestiones tan interesantes de cómo los vecinos de Alcobendas se hacían con agua, cómo era el suministro de agua en los siglos pasados. Ha sido un placer, François, y continuaremos Tras las Huellas de la Sierra la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós.